Las tres primeras horas de negociación en las bolsas europeas. Saludamos ya a Federico Bataner, el responsable de renta variable española en TREA Asset Management. Don Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Fernando. Encantado de estar en su programa. Bueno, hoy ya vemos algo más de calma en los mercados, pero ese gran susto con el que amenazaba el mercado ya está aquí. Bueno, vamos a ver, esto siempre empieza con algo y efectivamente empezó. Yo creo que este banco le condenó prácticamente la pandemia, ¿no? Es complicado gestionar entradas ingentes de dinero en el banco, como las que destinó el mercado a las empresas tecnológicas. Este es un banco muy tecnológico, es decir, su actividad normal son el apoyo a startups o bueno, proyectos de startup y demás, y lógicamente el dinero que le entró como depósito en el año 19, más luego la pandemia, más luego el 21, pues prácticamente se triplicó. Era un banco que no estaba apalancado, tenía más depósitos que préstamos. Los depósitos que tenía el 19 estaban en torno a 60.000 millones de dólares y en el año 21 yo tenía casi 190.000, 3 veces más de depósitos. Y los préstamos pues no habían crecido tanto. Por tanto, esa ingente cantidad de dinero que entra en los balances, pues sobre todo en un banco que no es hipotecario, que no da préstamos al consumo, que es fundamentalmente un banco que se destina a startups, bueno, pues con esa necesidad de crecer en proyectos, no había tantos proyectos para invertir ese dinero. ¿Y qué optó su management? Bueno, pues ¿qué hicieron un poco para suavizar? Bueno, pues en el 2020 y en el 2021, bueno, pues compraron, sobre todo en gran parte de ese dinero que entró, compró fundamentalmente bonos del Tesoro americano, ¿no? Que en aquel entonces, le recuerdo que en el 20 o el 21, pues teníamos la curva de rentabilidades negativas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Que en el año 2022... No, le iba a decir que los reguladores y los supervisores han actuado rápido. Ayer ya parece que, pues bueno, el contagio hacia otros sectores de la renta variable ya fue mucho más limitado, sí que cayeron muchísimos bancos en bolsa. Hoy en Europa estamos viendo también algo más de calma, incluso hay algunos bancos que están rebotando, pero salieron muy mal parados. Ayer solo perdieron los bancos españoles más de 11.000 millones de euros. ¿Usted cree que ha sobrereaccionado, en este caso también el mercado? Mira, Fernando, hay un miedo latente que al inversor no se le puede quitar. Y lo que, vamos a ver, el mundo es sistémico y sobre todo la banca, que es un transmisor de crédito y que entre la banca americana y la europea hay interacción, por supuesto. Es decir, vamos a ver, lógicamente afecta al sector. Yo creo que hoy día tenemos unos mecanismos y unos reguladores y una legislación que permite poner murallas chinas para frenar que ese contagio prosiga y de alguna forma infecte a otros sistemas y demás. Vamos a ver, ha habido movimientos muy, como siempre ocurre, pues son movimientos absolutamente histéricos, especialmente no solamente por los propios clientes de los bancos regionales o de los bancos en sí, porque hay un miedo de que no se le garanticen los depósitos o las empresas no se les garantice los depósitos que tienen los bancos. Bueno, esto afecta obviamente al esto. ¿Puede haber algo más detrás? ¿Puede haber bueno, pues hasta que no nos digan exactamente en qué situación, cómo se va a rescatar, porque ahora el banco ha sido intervenido y ahora la masa patrimonial del banco es la que es y se va a quitar la parte que no es masa patrimonial y empezará una liquidación ordenada de lo que son sus activos. Entonces, bueno, pues hasta que no veamos un poco el agujero que tiene ese balance o esas pérdidas, lógicamente capital y bonistas han perdido todo su valor y ahora vamos a ver cómo empieza esa liquidación ordenada. Hay procesos, hay mecanismos, hay detrás regulación, hay detrás fondos de garantía que garantizan un mínimo de dinero por titular y cuenta y esto no tiene por qué alertarnos en general. Pero sí es verdad que el inversor, bueno, pues ha castigado mucho este sector, ¿no? El financiero, en temor a posibles, bueno, noticias que no conozca o que puedan producirse de un banco que es un equivalente a 2 veces, por ejemplo, el tamaño de Bankinter en España. Es decir, que hasta que no sepamos a cuánto asciende el agujero de Silicon Valley Bank, van a continuar las turbulencias en el sector financiero. Los bancos, también los españoles, van a seguir estando en el centro de la diana. Mire, los bancos españoles, la banca en general,
y especialmente en España, ha hecho un esfuerzo ingente, absolutamente ingente, desde la última crisis del 2006-2008, en no solamente en recapitalizarse, en tener balances más sanos, en tener colchones de capital entre no solamente esta crisis, otras posibles crisis que puedan venir, y hoy día sus balances son mucho más sólidos de lo que eran hace 15 años o 16. Ahora mismo, a mí me cuesta creer que bueno, pues esta infección o este bailout del banco americano afecte fuertemente al sector. Es lógico que el inversor, bueno, pues tenga temor a este sector y de momento esté un poco inquieto y, bueno, ha visto que hay reacciones de bancos que han caído pues entre un 10 y un 15 o entre un 10 y un 20% en 2 sesiones. Es absolutamente, bueno, pues desde mi punto de vista no es una actitud, o sea, es una actitud de miedo y dame el dinero y demás. Vamos a ver, tenemos que ver un poco el trasfondo de las cosas, pero yo creo que el sistema financiero, que es transmisor del crédito a la economía real, tiene que estar sano y tiene que estar regulado. Y además tiene que tener unos pilares, unos colchones fuertes. Yo creo que están, especialmente en Europa desde la última crisis, especialmente en Estados Unidos desde la última crisis. ¿Que habrá más regulación? Posiblemente. ¿Que habrá más exigencia por parte de los reguladores en tener más capital todavía? Posiblemente. Es decir, esto traerá seguramente nuevas consecuencias para que no vuelva a pasar. Vamos a ver un poco por dónde va todo la madurez y un poco por dónde va la regulación de los bancos centrales y de los reguladores locales, ¿no? Exigencia de liquidez, más exigencia de capital, más exigencia de solvencia. Eso detrae también los beneficios, eso reduce también el margen de beneficios de la banca. Bueno, miren, ha pasado esta crisis y hemos visto cómo los gobiernos, los bonos de gobierno han recortado, es decir, se han contraído, han estrechado sus tires, ¿no? Es decir, pensando que no va a haber más subidas de tipos de interés, que esta crisis viene también porque el balance de este banco, que está invertido en bonos AAA del Tesoro americano, claro, los habían comprado a tipos cero o a tipos negativos. El problema es que habían cogido una duración excesiva, 5 años o por encima de 5 años, y cuando una normalización de política monetaria, como la que hemos vivido el año pasado, el 2022, sube los tipos al 4,5 o casi al 5, pues imagínese usted, estos bonos pues tienen un valor prácticamente, pues lo están vendiendo con pérdida de cómo lo compraron, ¿no? Entonces, aquí ha faltado buena gestión de la liquidez y buena gestión del balance. Es decir, no ha habido por parte del management de este banco digamos, un nivel de actuación suficientemente bueno, porque no han diversificado estos riesgos, han metido demasiado en bonos del Tesoro. Y esto, pues lógicamente, les ha producido una pérdida y un quebranto que ya no podían aguantar más. Aparte de las retiradas del capital que querían sus clientes, porque se había formado ya una bola de nieve de incredulidad. Esto lo hemos visto en España, en algún banco recientemente, conocerá usted, pues que, bueno, pues hay un momento dado en el cual ya los propios clientes no soportan más y dicen, yo salgo. Todo influye, pero efectivamente yo creo que los reguladores y especialmente el legislador pondrá, y especialmente el legislador que está más implicado en la política monetaria, pondrá más mecanismos seguramente para que ante crisis como estas, pues tengamos, bueno, pues más recursos o más orden o más, digamos, bueno, pues espacio o fuerza para que los bancos estén mejor capitalizados todavía más. Quiere citar su nombre, así que lo digo yo. Sé que estaba pensando en Credit Suisse. Tipos de interés. El próximo jueves tenemos esa reunión del Banco Central Europeo. En principio, entiendo que los 50 puntos siguen estando sobre la mesa. Mire, yo creo que Europa quiere subir estos 50 puntos porque la inflación la seguimos teniendo alta, tenemos una serie de componentes y esto va a ser inevitable que aquí en Europa, bueno, pues todavía tengamos una política monetaria un poco más, sigamos un poco a la estela de lo que ha hecho el Banco Central Americano hasta hace poco, ¿no? Yo creo que sí. Nosotros creemos que todavía en Europa, bueno, pues todavía falta una subida. Yo creo que estará entre el torno al 3, 3,5, donde veremos un poco el pivot point de los tipos y vamos a ver luego a partir de ahí cómo evoluciona la inflación y cómo evoluciona el empleo, fundamental para ver dónde está la curva. Si se cumpliese esa hipótesis con las que está trabajando ahora mismo el mercado, un aplazamiento, incluso
o el fin de las subidas de tipos de interés, eso debería tener un impacto positivo en el mercado. Bueno, las subidas de tipos de interés lo que hacen es, digamos, tienen un esfuerzo más de valoración sobre las compañías que cotizan en bolsa porque estamos descontando a tasas más altas, ¿no? Tipos de interés más bajos, pues obviamente significa menor gasto financiero, implica valoraciones un poco, bueno, pues más laxas de los determinados activos que cotizan en el mercado. Mire, yo creo que solamente se dará esto y yo creo que Europa siempre va un poco a rebufo del resto del mundo porque somos una economía que tenemos un impacto global, bueno, pues acotado, ¿no? No somos Estados Unidos, los Estados Unidos, somos Europa. Y entonces, dentro de nuestras fuerzas, de nuestras capacidades y de lo que aportamos al Producto Interior Bruto Mundial, pues tenemos digamos, una tarta, un trozo del pastel, que dentro de esa tarta, pues tenemos. Nosotros todavía, en cuanto a regulación, en cuanto a unificación de sistemas, en cuanto a, bueno, estamos un poco lejos de cómo están otros sistemas como el americano. Entonces, mire, yo creo que a pesar de la credibilidad que estamos dando en Europa con el euro, que yo creo que es muy buena y muy sólida, pues nos faltan más actuaciones, nos falta más madurez en este sector, ¿no? Y yo creo que aquí también vendrá la regulación y mire usted, ¿qué puede pasar de esta crisis en Europa? Puede pasar de todo. Puede pasar que haya una regulación que permita, por ejemplo, mejores o, por ejemplo, fusiones entre bancos de distintos países o que haya un fondo de garantía de depósitos mucho más grande que se obliga a los bancos a tener algo así. Es decir, de aquí puede derivar muchísimas cosas. Entonces yo creo que Europa, bueno, pues estamos un poquito lejos de lo que está pasando en Estados Unidos. Y Estados Unidos, sin lugar a duda, es el sitio donde nosotros reflejarnos, porque estamos hablando de más de un cuarto de la economía mundial y de la incidencia de esa divisa en todos los mercados. Por tanto, yo creo que a nosotros nos falta, seguiremos un poco el hilo, la estela de lo que vaya haciendo la Reserva Federal con calma, con prudencia y, lógicamente, bueno, pues intentando ya hacer o construir un sistema financiero europeo mejor o más sólido como es el americano. Federico Bataner, de Trade Asset Management, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Que vaya bien la semana. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte, Fernando. Muchas gracias. 12:24 de la tarde. Vamos a hacer una breve pausa. Tomamos un poquito de aire, como hoy los mercados, y seguimos hablando de eso, del sector financiero, porque hoy hay que hablar también de Credit Suisse, hoy con Gonzalo Lardíez y con Ismael García Puente, Mafre